Bueno, lo voy a recibir Alejandro Chini. ¿Cómo estás? Bienvenido, Perdón, muy ¿cómo buenas andás? noches. Gracias por venir, gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que los candidatos están a full con las actividades ahora. Alejandro Chini es candidato a concejal, primer concejal del sublema Todos Juntos, que lleva a Pablo Velázquez como candidato a intendente de la ciudad de Posadas por el Frente Juntos por el Cambio. Alejandro Chini hace muchísimos años milita en los barrios de Posadas, milita con Pablo Velázquez también, y además tiene una asociación que trabaja con el tema de la cultura y demás. Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros, Ale. Bueno, muchas gracias a vos y a la producción por la convocatoria. La verdad que poder participar de las elecciones, pero venir a contar un poco de nuestra tarea, lo que venimos haciendo, bien lo decías, junto a un equipo que lo viene acompañando a Pablo. Nosotros hace más de 12 años que venimos trabajando en la ciudad en desde distintos lugares y con distintas temáticas. Entendemos que el trabajo social, el trabajo comunitario y el voluntariado demanda un sacrificio de todas las partes, es decir, a través de los talleres, a través de las capacitaciones, a través de la escucha constante y la escucha permanente, esa escucha que es vinculante en definitiva, aquella que nos permite trabajar con cada vecino de Posadas y que nos cuenta qué le pasa. Nosotros en este recorrido que te comento vamos viendo que el vecino tiene muchas cosas para contarnos, pero también muchas cosas para enseñarnos. Fue mucho tiempo donde cada vecino te da el aliento, te dice, dale, que hay que seguir, hay que continuar, no hay que venderse, no hay que aflojar, no hay que rendirse, sigan con los valores, con las Que no es convicciones. menor eso, pero bueno, para alguien que respeta eso, eso está de cajón, ¿no? Así es. En este contexto no es menor, pero sin embargo, me interesa eso que decías de que no solo interactúas con la gente, sino aprendés de la gente, porque eso me parece que es un valor importante que le hace falta a la política, salir de la oficina o salir del el círculo en donde se mueve, donde discute temas que solo le interesa a la política, digamos, ¿no? Sí. Y se olvida de las cosas que le interesa a la gente, ¿no? Digamos. Sí, bueno, de hecho, la gran demanda del vecino es eso, justamente. Nosotros necesitamos que nos escuchen, necesitamos poder decir qué es lo que nos pasa, que dejen de decir qué es lo que nosotros claro, queremos que dejen para de hablar nuestros por barrios. nosotros. Claro, nosotros, Claro. yo entiendo que de alguna manera los que están en espacios de decisión, en la municipalidad, tienen que decidir por cada vecino, por cada posadeño, pero también necesitamos ser escuchados, también necesitamos que le digan, nosotros no necesitamos que nos pongan empedrado tal vez, capaz que lo que necesitamos Era otra cosa. son Cloacas. Son cloacas, luz. son redes de agua, redes de luz, el servicio de transporte que pueda ingresar después de un cierto horario. Esta semana decía, comienzan las clases y a las 10 se termina la estación de transferencia. Sí, sí, y Posada es una ciudad universitaria que necesita, las universidades y los institutos terciarios dan clases hasta las 11 y algo. Yo fui a la Facultad de Humanidades, era 11:30 salía. Sí. Bueno, de hecho sobre eso, fíjate, en este recorrido que te cuento de los años que venimos trabajando, el boleto educativo fue uno de los temas que trabajamos junto a Pablo, y recuerdo que además de lo que significaba o lo que significa el costo para los estudiantes, un gran problema que tenían era esto que decís, el horario. ¿Cómo hacemos para que... Está bien, yo entiendo que el horario escolar puede terminar a las 7 a las 8, pero hay un universitario pero sobre que a todo veces acá se queda después en un coloquio, o que se queda en una clase, o que termina a las 10 de la noche y que está con lo justo. Entonces necesitaban de esa extensión horaria. Sacamos al aire como 3 madres que decían, mi hijo o se retira antes o viene en remis. Sí. Si no, no puede ir a la facultad. Y sacamos gente de profundidad, era Emi, ¿no? Y decía, un flaco que dejó la facultad porque no podía volver a profundidad. Porque se terminaban los servicios. De profundidad está aislado, por ejemplo, después de las 10 de la noche no hay, si no tiene auto o remis, no puede salir de ahí ni entrar hasta Candelaria. Bueno, eso le pasa a la gente que vive, a los vecinos de profundidad, pero también le pasa a muchos vecinos de Posadas. Pero sí. Yo en este caminar siempre en el habla y cuando el vecino te va contando esa sensación de que se cayeron de la ciudad,
esa sensación de que Posadas no los está conteniendo. Claro, no pensaron en ellos para el armado estratégico, si querés. Sí, Posadas la verdad que creció mucho, pero no se desarrolló. O sea, tiene mucho crecimiento, pero hay personas que están colgadas de la ciudad, que no reciben más que la asistencia. Y la verdad que hay muchas familias, muchos vecinos que nos hablan de que la asistencia no le alcanza, que no se sienten parte de la ciudad y que no se sienten integradas. Entonces vos tenés un modelo de gestión que no integra, un modelo de gestión que los barrios se sienten abandonados, o que tenés barrios dentro de barrios que en muchas ocasiones no tienen, lo que decíamos en un momento, no tienen servicio de redes de agua, redes de iluminación, mucho menos tienen cloacas. Entonces, es como que hay prioridades que no están muy claras. Y eso definitivamente es un problema para el vecino. A mí me gusta cuando te escuchaba decir al principio, decía, queremos que nos escuchen. No sé si citabas a los vecinos o lo decías vos como vecino, porque ese también es un aspecto importante de esto que decía yo, de gente que está hace 20 años en el gobierno, en los municipios, sobre todo en el interior, que ya no es parte de la ciudadanía, no sé, ¿no? Sí, sí. Escuchar a alguien que hable como alguien que tiene el mismo problema que el otro, que es el mismo problema que tengo yo, porque a mi hijo, el 28 de Vencivenga, como no hay plásticos para la SUBE, tiene que pagar el boleto porque tiene el QR, pero Vencivenga no tiene el QR y tampoco te dan plástico. O sea, yo también soy ciudadano y me gusta cuando escucho que la gente que puede tener alguna posibilidad de definiciones también se siente ciudadano, porque hay una desconexión entre alguien que está hace mucho tiempo en el poder, ¿no? Sí, bueno, de hecho, yo primero soy vecino, primero soy ciudadano de Posadas, entonces me toca ver lo que pasa a la gente, me pasa a mí también, a mis amigos, a mi familia, a nuestro equipo de trabajo, que te cuenta esto, que te cuenta esa falta de integración o esa dificultad. Hablábamos del transporte, pero vos sabés que otra cosa más que se resuelve como un problema tiene que ver con la seguridad también. Porque vos fijate que hay lugares donde, te decía en un principio, hay horarios donde el servicio de transporte público no ingresa a los barrios. Y el planteo es por falta de seguridad. Entonces la falta de seguridad afecta al servicio de transporte, afecta a los vecinos. El empresario dice que no entra porque le roban. Exactamente. El empresario imagínate al vecino. El vecino se siente abandonado, el empresario se siente abandonado. Tenés abandono y tenés una situación que es caótica y que la verdad que tiene que ver con la falta de empleo, que es evidente, que de alguna manera cuando transitas por determinados lugares, las madres te dicen angustiadas que necesitan una alternativa, que están buscando una posibilidad, que están buscando que se creen espacios reales, espacios donde sus hijos puedan formarse, pero no solamente formarse para terminar la secundaria, formarse para tener una tecnicatura o para tener una carrera de grado, sino para poder trabajar. No hay nada más desgarrador para una madre que su hijo, que lo cría desde bebé, que a corta edad tenga que irse porque no tiene chances, no puede estudiar o no tiene trabajo. Entonces, eso es realmente o pasa a integrar la fila de Mazacote y de Sereno, o consigue un trabajo, o se va. Sí, que al final, hoy por hoy, la situación económica tampoco te garantiza que eso sea una solución. Puede ser algo que te solucione el presente, pero no te soluciona el futuro. Ahora yo, de todas las charlas que voy teniendo, tomo mucho de lo que me dicen los entrevistados, también me quedo con mi mirada, pero tomo algo que justamente Pablo me dijo acá el primer programa. O sea, yo creo que está bien pensar en grande, pensar en una ciudad moderna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también algo que creo que tienes vos y por tu historia de militancia, y también lo tiene Pablo cuando lo charlaba acá, que es estar en los pequeños detalles, esa pequeña cosa, y creo que mencionábamos a Serrat incluso, ¿no? Esas pequeñas cosas, que no sé si está todo tan mal, pero flaco, no podés cerrar a las 10 la estación de transferencias si la Urizada estudia hasta las 11, ¿no? Sí. Son quizás hasta boludeces. Sí, de hecho, que hay que cosas solamente escuchar y decir, che, esto en vez de las 10 tiene que ser las 11:30. Sí. No sé si me parece a mí, digamos, ¿no? Sí, es que es un poco integrar las dos cosas, ¿no? Como decís, hay cosas que están bien, pero hay otras cosas que se pueden mejorar,
que de eso se trata, de las pequeñas cosas. Sí. Si vos vas sumando cada día de caminata, cada encuentro con vecinos, cada reunión, cada club, cada asociación que te cuenta, que te dice de qué manera quieres sentirse parte, te das cuenta que son pequeñas cosas que hacen al todo, y que al final cada integrante de la sociedad siente como que está abandonado. Y bueno, pero son pequeñas cosas, podemos resolverlas. Tenemos las herramientas, tenemos material humano, tenemos mucho equipo que puede realizar esto. Y por otro lado tenemos una municipalidad compuesta por enormes empleados que de alguna manera no están siendo tenidos en cuenta. Entonces hay que mejorar esas condiciones, hay que mejorar la realidad de los que hacen a la ciudad y darle oportunidades para que también puedan desarrollarse, perfeccionarse y sentirse que son dignos, que su trabajo los dignifica, pero que también son bien remunerados, son reconocidos. Bueno, eso le pasa a todos, le pasa al empleado municipal, le pasa al que trabaja en una panadería, al que trabaja en un comercio. Bueno, de eso se trata, y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de entender al trabajo como una cuestión que no puede ser tenida aislada del todo, Sí, es algo integral. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés, Ale, vos? Yo tengo 34 años. 34 años. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que estás en política y vos estás manejando la asociación Preservar Nuestros Orígenes, sí, que se dedica a dar talleres y sobre todo la parte cultural y un montón de otras cosas, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu tiempo de trabajo, digamos, en la política y en la participación ciudadana, digamos? Bueno, yo en realidad tuve la suerte de, en la universidad pública, descubrir a la Franja Morada. ¿Vos de la Franja? Y la Franja Morada me dio esa posibilidad de conocer personas que te abren la cabeza, pero por sobre todas las cosas te alientan a que con lo poco puedas seguir trabajando y puedas seguir cultivándote en valores. A militar, ahí sí que se militaba, esa militancia no existe más. No, pero... Después de que apareció la Cámpora, hasta lo de la Franja, dice, ¿cuánto contrato tenés? No, pero hay algunos. No, pero... Bueno, y esta clase de militancia compuesta en valores es la que al final nos termina... Volverte loco por conseguirle un apunte a un flaco. Que sí, o las becas en la fotocopia, sí, o la beca de albergue, o de comedor. Bueno, eso se traslada en valores, en principio, que al final nos termina encontrando en el camino de la militancia ya en el radicalismo con Pablo, que es en definitiva con quienes compartimos este trabajo en los valores, en los principios, pero sobre todo en el lugar a donde estamos y hacia dónde queremos ir. Y en ese sentido, bueno, estudié Tecnicatura en Ciencias Políticas y Administración Gubernamental, soy licenciado en Políticas Públicas, y divido el tiempo entre la militancia y la asociación, que lo que hacemos es, como bien decías, llevamos adelante talleres de teatro, talleres de danza, pero la verdadera fortaleza de lo que hacemos con la asociación tiene que ver con la posibilidad de articular con organizaciones que nos permiten potenciar nuestra tarea, pero también nos permite darle oportunidades a los vecinos, o a los chicos más que nada, a la familia íntegramente. Esos talleres de corte de pelo, todo eso, ¿eso no eran por la asociación, eso ya era por el trabajo político de Ese es el Pablo trabajo político que lo llevamos adelante con Pablo, sí, talleres de albañilería. Pero con la asociación vos llegaste a poner al chamamé misionero en la fiesta del chamamé de Corrientes, digamos, ¿no? Sí, bueno, de hecho nosotros hace 4 años llevamos adelante la prefiesta nacional del chamamé, que se realiza aquí en Misiones. Eso nos permite trabajar con los artistas locales, que en sí no es solamente la posibilidad de que puedan actuar en un escenario, sino es una fuente de trabajo. Nosotros entendemos que la cultura es trabajo. Obvio. Entonces, ¿de qué trabajás? Yo soy músico. No, vos que hacés, toco la guitarra, soy músico. ¿Y de qué trabajás? Claro, sí, como si no fuera. No. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. La música también, el músico no tiene que tocar gratis, digamos, ¿no? No, por supuesto. Me siento identificado porque el periodismo también es así. Vos tenés que hacer de onda el trabajo y moralmente tenés la obligación de hacer. O sea, también es cierto, ¿no? Sí. Como un guitarrista no me va a tocar conjunto Pena y Olvido a las 3 de la mañana en un asado, obvio. Pero también tiene que cobrar. Claro, digamos, tal cual, sí, de algo tiene que vivir. Bueno, eso nos permite la posibilidad de generar convenios y acuerdos con otras organizaciones. Nos permitió actualmente poder realizar un convenio de trabajo con una fundación de Alemania
que desde este año nos visitan estudiantes de Bélgica y de Estonia que están trabajando con nosotros, están llevando adelante acá aquí en jóvenes Posadas. de Bélgica. Sí, jóvenes de Bélgica. Margot tiene 18 años, terminó la secundaria y se vino. Y estaría bueno hablar con Margot un día y preguntarle, ¿qué te parece este mundo nuevo, digamos? Bueno, ¿no? Esto es el planeta Marte para él, ¿no? Vos sabés que es muy ¿Esto interesante. es la Tierra? Es muy interesante porque tenemos dos realidades. Por un lado, Margot de Bélgica y Cadi de Estonia. Margot, primero, el objetivo de poder llevar adelante estos convenios es poder incentivar a los jóvenes que vean más allá de Posadas. Muchas veces notamos que no hay horizonte, que no hay futuro y que no ven que hay otra opción. Entonces, era una gran alternativa de que venga alguien de Bélgica de la misma edad, con los mismos sueños, con los mismos temores, porque aunque pueda ser otro país de primer mundo, pero también tienen los mismos miedos, como todo joven que está saliendo al mundo. Bueno, ese desafío era el que nos pusimos con la asociación y con el equipo de trabajo, y bueno, y hoy afortunadamente lo estamos llevando adelante y nos permite poder trabajar en ese sentido, en estimular. En el Consejo Deliberante, Ale, ¿qué trabajo crees que tenés que hacer? Porque vos además de dividir tu tiempo, como decías, entre la asociación, entre la militancia, también trabajás en el Consejo, ¿no? Así es. O sea, conocés el trámite parlamentario, ¿no? Sí. No tenés que ir a estudiar, digamos, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son los temas que vos decís que hay que tratar? Que vos decís, ahora que llegué, este es el proyecto. Bueno, no importa si no te gusta Pablo. hay mucha... Pero esto es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son los temas que necesita la ciudad en ordenanza? ¿No? Mira, porque a veces ese problema, con esto te dejo hablar, de que el candidato concejal, la gente espera que sea como el intendente, que le resuelva un problema del alumbrado, que puede resolverlo a través de la militancia y la dedicación y la gestión, pero en cuanto a la legislación, ¿qué hay que escribir? Bueno, mira, en primer término hay muchas cosas que se han escrito, que se han ordenado, que fueron de utilidad, pero que también hay otra realidad. Hay algunas ordenanzas, como por ejemplo la del presupuesto participativo, que nos exige una lectura, una revisión, no porque esté mal, sino porque realmente hay que repensarla en de qué manera podemos hacer que más vecinos la sientan de utilidad genuinamente. Fíjate vos que de los últimos resultados o de los últimos números, alrededor de 4.000 personas participaron del presupuesto participativo, uno por cada delegación. Eso fue impulsado por Pablito también, ¿no? El presupuesto participativo fue aprobado en el 2013 y fue un proyecto que lo motorizó Pablo, que en realidad fue un proyecto que fue debatido, fue trabajado, pero fue hecho, presentado por Pablo, y que sí, desde la UCR. Y que después, bueno, obviamente, como todo buen proyecto siempre, y buena a la hora, no importa, buena en la hora, lo mismo ocurrió con el boleto educativo, lo mismo ocurrió con el primer empleo joven, lo mismo ocurrió con el presupuesto participativo. Lo importante es que el vecino sienta que vale la pena el esfuerzo y que se sienta parte. Por eso se trabajó en el presupuesto participativo, en la posibilidad de que pero es la mirada al vecino. Porque por ahí yo veo que estamos mirando hoy el Consejo de hoy mira al género, a las religiones, ¿no? Sí. Le sacamos a la Virgencita, no fueron, es cierto que no fueron a recibir al santo patrono de Posadas, las autoridades, bueno, etcétera, etcétera, digamos. Están como en la pose de lo políticamente correcto y de moda. Yo quiero... ¿Este es el camino o a mí me parece que falta un consejo que trabaje más lo que... Fíjate que te estoy contando de que la tierra, digamos, nos pasan que nos dicen necesitamos que nos escuchen un poquito más y que de alguna manera traten de prestar un poco de atención a lo que le decimos. Bueno, eso es el consejo. El consejo es abrir las puertas, recibir al vecino, pero no recibir al vecino desde una oficina, sino que el vecino te diga, vení, caminemos, te muestro mi barrio, te muestro cómo están las calles, te muestro cómo está la ciudad, y generar espacios donde se puedan generar empleo, donde se puedan mecanismos de seguridad, donde se pueda trabajar por el vecino y no para generar soluciones que favorecen o a muy pocos o a un sector de la sociedad. Hay que cortar con la sensación de que la gente se cae de la ciudad, que la gente no es parte de la ciudad. Claro, y hacerlo más accesible, más
qué sé yo, hay que, por ejemplo, te dejo una, hay que modernizar la estudiantina. Los chicos hoy no pueden usar instrumentos MIDI digitales porque, digo, bueno, como un ejemplo, o sea, la estudiantina está bárbara, pero es del siglo XIX. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo hoy no le vas a permitir a la gurizada que haga ritmo con cajas digitales, ¿no? O sea, te doy un ejemplo así que me vino. Es decir, bajarlo a la realidad, porque si no estamos todos en la pose de que del establishment, de lo que está bien, ¿no? Y la gente no sé si ve nada de eso, ¿eh? Esta es mi opinión. Sí. Chini, antes de que nos quedemos sin tiempo, hay mensajes. Vamos con uno o dos al menos antes, a ver así le puede contestar Ale a los vecinos. Bueno, si llegan al consejo, por favor, tengan en cuenta el padecimiento de los usuarios de transporte público con la SUBE. Soy Elba de Villa Cabello. Bueno, esto a full hoy, esta semana lo de la SUBE, porque comenzaron las clases en muchos institutos terciarios, ¿eh? Sí. Pero más o menos ya hablaste, no sé si querés agregar algo más. No, es que realmente hay que, no es solamente ampliar el horario, sino que el problema de los cartones, ayer hablaba con una señora que me contaba que están pagando, no tiene la SUBE, pero no tiene plástico, Marcelo Vicoski, ¿qué le pasa? Es una barbaridad. A ver, Marce, ¿Cuánto significa un plástico? Bueno, eso es 220 tengo acá, si te sirve, Marce. Y tengo también acá un 100.000. Porque me fui a Asunciónico y me quedé con un 100.000 acá. Está llegando bien a fin de mes, ¿eh? Vendo guaraní de paso. Marce, un par de plásticos por lo menos, no puede ser, no tiene para comprar los plásticos, será Marcelo Vicoski. Es algo que también le digo, que recuerdo haber escuchado esa polémica, la discusión entre Velázquez y el Colo Bansic, Pablo Velázquez, que le dijo, che, pongan el QR, vos podés comprar agua en un kiosco, y el otro decía, hace 2 años que estamos tratando de poner el QR. No es la fórmula de la Coca. Me parece que no es tan difícil, porque si vos podés hacer enormes transferencias a través de un QR, tranquilamente podrías pagar el colectivo y le solucionarías un gran problema a miles de familias. Un 100.000 guaraní acá, Marcelo Vicoski, si necesita para los plásticos de la gente. Un mensaje más, dale. A ver. Un gran saludo a Chini y el equipo de Pablito que nos asistían con comida solidaria en época de pandemia. Yo no me olvido y mi familia tampoco tiene mi voto. Soy Omar. Bueno, la verdad que la pandemia a nosotros, en toda esta etapa de aprendizaje, nos hizo ver cómo el Estado se borró. El Estado no estuvo cerca de la gente. Entró en cuarentena también. No, el Estado estuvo en cuarentena, pero además era muy angustiante ver a las familias que no sabían para dónde salir, que dependían de un comedor que no se abría, que dependían de una asistencia que no estaba. Entonces nosotros decidimos con todo el equipo, con Pablo y todo el equipo, a salir adelante a asistirlos. Además ustedes hicieron los guisos, ¿cómo era que se llamaba eso? Guiso solidario. Guiso solidario, sí. Claro. Sí. Recuerdo. Íbamos y cocinábamos. Y después aparecieron, llegó a ser hasta el que entró por la boleta de Macri, ¿cómo se llama? El concejal que ya no es más concejal. Hasta él llegó a hacer guiso después. Hasta Maxi Florindo llegó a hacer guiso después. Sí, y fueron muchos los que se sumaron. En buena hora que se suman. Lo importante es que se hagan políticas de desarrollo, políticas de Estado que signifiquen soluciones y atención al vecino, atención genuina y trabajo genuino al vecino, no que el vecino siga esperando como viene esperando hace 20 años. Ale, felicitaciones por la candidatura. Muchas gracias. Lo que yo decía al principio, hay gente que se gana. Vos no sos tan reconocido públicamente, pero vos crees que la gente te conoce. Digo, porque tenés la inversa, ¿no? Justamente lo mencionaba uno, ¿no? Sí. O a 2 concejales, que uno que era conocido por ser golfista, pero que no había pisado un patio de tierra, digamos, ¿no? O sea, vos te considerás más de que la gente te conoce más que lo público. Sí, en realidad... Es tan público en la política, pero tenés muchos años de militancia, digamos. Sí, siempre nos dedicamos a hacer un poco de militancia partidaria, pero a su vez también mucho trabajo territorial sin contar tanto lo que hacemos. Porque hay una parte donde buscamos que la gente se sienta segura, y a veces cuando haces un almuerzo solidario y haces 200 fotos, probablemente el vecino no se sienta cómodo. Claro. Entonces, sí, hoy aparece Nerito Rodríguez entregando una pelota de fútbol y hace 3.000 fotos con una pelota de fútbol. Sí. Ale, además no es orgullo tener que andar ayudando a la gente a que coma, ¿no? Sí. O sea, es un orgullo por el trabajo que hace uno, pero no es como para andar publicando, más si sos gobierno. Sí, absolutamente. Digo, ¿no? Bueno, si tenés para cambiarme el 100.000 guaraní, después hablamos en la salida. Vamos a ver. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Eduardo. Felicitaciones por el cargo, por la candidatura.
¿Tenés fe de que va a llegar? Porque podemos hacer y con Pablito hicimos un PRODE que dijo Fernando. Sí, sí. ¿Vos vas a entrar como Tenemos concejal? fe, sí, estamos trabajando y estamos con ¿Cuántos fe de que... concejales? Y 4. ¿4? Pablo dijo que va a entrar y con 4 concejales juntos. Juntos por el No, cambio. de la lista tuya. Ah, no, de la De lista Pablo. nuestra van a ser... 3 nomás. 3 probablemente. ¿Quién más está en la lista con vos? ¿Quién te sigue? Vanessa Díaz, Vanessa y, Díaz. que es técnica en administración de empresas, y el doctor Brian Villalba. Brian Villalba también. Es una lista bien amplia, ¿no? Porque Brian es de la UCD. Sí, de hecho... O sea, hay alguien de Activar también ahí, sí, ¿no? en segundo lugar nos acompaña Vanessa, que Vanessa es de Activar. En Ah, tercer mira lugar vos. de la UCD, que es Brian. Bueno, en mi caso, que soy O sea, es la radical. lista más Juntos por el Cambio que hay. Sí. No es solo radicalismo. Por eso se llama Mira, Todos Juntos. Todos juntos. Así Así era porque se llamaba. Así es. Por eso se llamaba Todos Juntos. Por eso somos todos juntos en los proyectos, en la integración, en la ciudad que queremos y que todos tienen que sumarse.